Saludos mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Espero que tengan salud, espero que tengan provisión y que puedan ver en sus vidas la protección y la dirección del Señor guiándoles en cada paso. En este momento vamos a estar desarrollando el tiempo de la enseñanza. Y como había anunciado la semana pasada, vamos a estar estudiando la oración del Padre Nuestro. Para muchos, el Padre Nuestro es un rezo que debo repetir cada vez que voy a comunicarme con Dios. Y hay personas que tienen como la mentalidad de que si repito esta secuencia de palabras, entonces automáticamente Dios va a darme todo lo que necesito, o todo lo que quiero, porque estoy orando al repetir esta frase o al repetir al repetir estos versículos, ¿sí? Ahora, debemos comprender que las instrucciones del Padre Nuestro son parte de una serie de enseñanzas del Señor Jesucristo que normalmente se conoce como el Sermón de la Montaña. Una multitud de personas que ya habían tenido un contacto previo con Jesús se reunieron con Él. Y aprovechando el Señor la multitud, comenzó a enseñarles cuál era su definición, ¿verdad?, del reino de los cielos y cuál debe ser el carácter de una persona que está buscando a Dios. Comenzó a corregir malas interpretaciones que los fariseos y los escribas habían dado de los mandamientos de Dios. Y luego él entra a este punto de qué es lo que verdaderamente Dios quiere en la oración. Ahora, él, como vimos la semana pasada, él explicó que la oración no puede ser un acto de religiosidad donde hipócritamente yo busque tener una apariencia espiritual delante de las personas. Tampoco puedo utilizar la oración para tratar a Dios como un ídolo, donde, bueno, yo le voy a orar para que Él me dé, para que Él haga lo que yo estoy pidiendo. Para nada. Sino que el Señor quiere que nosotros comprendamos cómo relacionarnos con Dios a través de la oración. Ahora, algo que es muy interesante y es de mucho valor, que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así. Hay muchas personas que han interpretado el oraréis así, lo han interpretado como que tengo que decir exactamente lo que Jesús dijo en el Padre Nuestro, si de verdad quiero orar con Dios. Y por eso cada vez que van a orar, bueno, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, y empiezan allí con el rezo. Pero es una mala interpretación, porque durante los evangelios podemos ver cómo el Señor Jesucristo oraba. Y muchas veces Él empezaba diciendo Padre Nuestro, ¿verdad? Pero todas las veces que oró, no oró usando exactamente la misma secuencia de palabras. Entonces, viendo cómo oraba nuestro Señor y luego cómo oraron los discípulos en el libro de Hechos y algunas oraciones que se mencionan en las cartas, podemos comprender que el Señor Jesucristo no nos estaba dando una secuencia exacta de palabras que debíamos repetir para hablar con Él, sino más bien nos estaba dando una secuencia de cómo no qué decir, sino más bien qué expresar, ¿sí? Y es bien interesante cómo esta oración modelo que el Señor Jesucristo enseña
viene cargada de enseñanzas doctrinales de Cristo. Entonces Él está usando el Padre Nuestro para enseñarnos a relacionarnos con Dios, utilizando las verdades que Cristo estaba enseñando. Por eso vamos a estar dedicándole tiempo a esta porción de la Biblia, mejor conocida como el Padre Nuestro, tratando de identificar cuáles son las verdades que están sumergidas allí. Entonces vamos a orar para luego ir y profundizar. Señor Dios y amado Padre Santo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos brindas de compartir sobre tu palabra. Yo te ruego, Señor, para que seas tú en usando esta enseñanza, para que tu Espíritu sea el que hable, sea el que enseñe, sea el que comparta. Te ruego, Señor, para que me permitas expresarme de la manera más precisa, más correcta, para poder comunicar lo que tú quieres decir. Y ayuda también a mis hermanos, a mis hermanas, para que puedan ser convencidas por el Espíritu Santo y por tu palabra, para que pueda haber crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo y a utilizarlo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Estamos entonces en Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 13. Entre estos versículos está la famosa oración conocida como el Padre Nuestro. Ahora, el versículo 9, que es el versículo que vamos a estar detallando en esta oportunidad, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, el Señor Jesucristo comienza enseñándonos a orar expresando estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es bien importante que usted comprenda lo que el Señor Jesucristo, en pocas palabras, está buscando expresar. Porque, como le dije, Él está utilizando esta oración no solamente para enseñarnos a expresarnos al Padre, pero al mismo tiempo está buscando que nosotros veamos verdades bíblicas que tenemos que comenzar a añadir a nuestras vidas, a asimilar y a utilizar, si aceptamos a Cristo como un verdadero maestro de Dios. Entonces, vamos a estar desarrollando esta primera parte del Padre Nuestro. Ahora, vamos a notar tres frases aquí que son de mucha importancia. La primera de ellas va a ser Padre Nuestro. La segunda, que estás en los cielos. Y la tercera, santificado sea tu nombre. Aunque usted no lo crea, estas tres frases son el resumen de una larga y extensa enseñanza. Fíjese cómo funciona. Vamos con el primero, que sería Padre Nuestro. Cuando el Señor Jesucristo habla de Padre Nuestro, nos está hablando sobre la paternidad de Dios. Ahora, hoy en día es muy común pensar que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Hoy las personas tienen mucha facilidad para identificarse con Dios, al punto que de repente no están involucrados con una iglesia, no están relacionados con la palabra de Dios, quizá poco o nada conocen de la palabra de Dios, quizás están viviendo como les da la regalada gana, haciendo lo que les provoca,
sin prestar atención a Dios, sin prestar atención a sus instrucciones. Pero de igual manera, a pesar de que están todos estos factores, hay personas que simple y llanamente piensan, bueno, yo soy hijo de Dios porque Dios me creó, estoy aquí porque Él lo permite. Y algunos dirán, bueno, y Dios me ha bendecido, y Dios me cuida, y Dios me guarda, y hay que aclarar una cosa acá. Los seres humanos no somos automáticamente hijos de Dios. El pueblo de Israel lo entendía. El pueblo de Israel, cuando apareció el Señor Jesucristo, se les había revelado el Antiguo Testamento completo. Ellos conocían desde el Génesis hasta Malaquías. Ellos sabían que Dios creó a Adán y a Eva y luego permitió que la humanidad se multiplicara. Entonces, todos los judíos sabían que cada ser humano es creación de Dios. Sin embargo, los judíos, ellos entendían que había una diferencia entre ser humano y entre Dios. ¿Sí? Dios es el Espíritu Supremo y los seres humanos son seres físicos, son seres materiales que Dios creó. Por lo tanto, no son iguales. Por eso los judíos sabían que los seres humanos no son hijos de Dios, sino que son creación de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos revela que a través de Cristo Jesús el ser humano puede convertirse en hijo de Dios. Ahora, sin perder Mateo, podemos ir rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, o podemos leerlo desde el 11, y dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si se da cuenta, aquí hay algunas condiciones. Primero dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mostrando que en automático no somos hijos de Dios. O sea, por ser humano, no soy hijo de Dios. O sea, no me hace hijo de Dios. Que yo sea creación de Dios no implica que automáticamente soy hijo de Dios. Lo que nos enseña la palabra es que nosotros estamos separados de Dios por el pecado. Y gracias a la venida de Cristo, su sacrificio en la cruz y su resurrección, nosotros podemos ser limpiados para convertirnos en hijos de Dios. Pero para que el sacrificio y resurrección de Cristo pueda funcionar en mi vida, primeramente yo tengo que creerle. Y segundo, yo tengo que recibirle. Toda persona que ha pasado por ese proceso, Cristo Jesús le da la autoridad para convertirse en hijo de Dios. Ahora, en el momento que el Señor Jesucristo enseña el Padre Nuestro, todavía no ha muerto, todavía no ha resucitado. Entonces, básicamente, a través de enseñar esta oración, Él está introduciéndole a las personas la idea de que hay la posibilidad, hay la forma de que ustedes se vuelvan hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo, preparando el camino para esa adopción a través de su muerte y su resurrección, está comenzando a enseñarle a las personas: Dios quiere ser tu Padre. Y comprenda, los judíos creían en Dios, los judíos oraban, pero para ellos había una separación. O sea, Dios es mi creador y yo hablo con Él y puedo pedirle y puedo darle gracias porque Él es mi creador. ¿Sí? Aún el pueblo de Israel, ellos sabían que después de que el Señor formó a Adán, más adelante Él formó a Abraham. Y a través de Abraham comenzó la secuencia de Abraham, Isaac, Jacob. A Jacob lo convirtió en Israel y a Israel lo convirtió en el pueblo escogido.
¿sí? Los judíos tenían claro que por ser descendientes de Abraham, ellos eran parte del plan de Dios y eran el pueblo de Dios. Y aún Israel como nación era considerada hijo de Dios. Pero aún los judíos entendían de que, aunque soy descendiente de Abraham, aunque soy creación de Dios, y aunque aún soy parte del pueblo escogido de Dios, ellos decían, yo no soy Dios, perdón, yo no soy hijo de Dios. En todo caso, soy un siervo de Dios. Entonces, cuando ellos oraban a Dios y pedían a Dios, la relación de ellos era de creador, creación. Amo, siervo. Es Cristo Jesús quien les está abriendo la puerta para ver una nueva relación con Dios. Y esta nueva relación con Dios es, Dios quiere ser tu Padre. Dios quiere tener un contacto personal contigo. Dios quiere estar involucrado en tu vida a 100%, de manera que tú no lo veas simplemente como un amo, que lo es, pero que podamos comprender que Dios está buscando una relación personal con los que quieren seguirle, con los que quieren buscarle. Y hoy en día creo que hay muchos cristianos que son muy deportivos en cuanto a la relación que están desarrollando con Dios. Dios está ofreciendo tener una relación de paternidad con cada uno de nosotros. Pero triste y lamentablemente, en lugar de ver a Dios como un padre con el que nos tenemos que relacionar, con el que nos tenemos que comunicar, con el que tenemos que aprender, o sea, del que tenemos que aprender a depender, a recibir autoridad, a recibir instrucción, a recibir corrección, a recibir disciplina, lo único que estamos haciendo es tratando a Dios como si Él fuera un padre divorciado. Porque los padres divorciados tienen la fama de que, bueno, ya no tienen tanto tiempo para ir y ocuparse con sus hijos. Entonces, ¿qué hacen los padres divorciados? Pues no digo que todos, porque obviamente hay muy buenos padres que, aunque se separaron de su mujer, siguen siendo de verdad una figura paterna. Pero la tendencia es que, bueno, como ya no lo atiendo, como ya no estoy con él, entonces lo que voy a hacer es mandarle regalos, mandarle ropa, mandarle comida, y si le doy, entonces estoy cumpliendo con él. Entonces hay cristianos que tratan a Dios como que si Dios como si el Señor está buscando ese tipo de relación. O sea, como no puede estar con nosotros todo el tiempo, entonces nos está dando todo lo que queremos para que nosotros le sigamos respetando y le sigamos honrando. Y la verdad es que no. Cristo está utilizando esta oración para ayudarnos a comprender que Dios quiere ser un padre para nosotros. Pero que Él sea un padre para nosotros quiere decir que nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a proveer, pero también nos va a corregir, pero también nos va a enseñar, también nos va a disciplinar. O sea, nos va a mostrar amor, pero también nos va a mostrar disciplina. Y se va a involucrar o quiere involucrarse en todas las áreas de nuestra vida. Y como buenos hijos, si vamos a corresponderle, también debemos buscar la manera de involucrarlo a Él en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando el Señor comienza diciéndonos, oraréis así, diciendo Padre nuestro, no es solamente pronunciar esas palabras Padre nuestro, sino es asimilar en nuestro corazón que debemos tener una relación personal al punto de que realmente vivimos como Dios y lo tratamos como si Él fuese nuestro Padre, nuestro papá. Empezamos a relacionarnos con Él en base a esa dirección, de manera que no veamos a Dios como un ser distante,
sino verlo como un ser amoroso que realmente está buscando acercarse a nuestras vidas. Ahora, luego que él dice Padre nuestro, él dice Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta es una frase que se repite 15 veces en los evangelios. 12 de ellas en el evangelio de Mateo, 2 de ellas en el evangelio de Marco. Pero el Señor tenía la costumbre de hablar y decir, y vuestro Padre que está en los cielos. Si vas a orar, bueno, ora a vuestro Padre que está en los cielos. Si vas a obedecer, obedeces porque vuestro Padre que está en los cielos. Y es interesante esta forma de enseñanza de Jesús, porque cuando Él habla del Padre, siempre relaciona que es el Padre que está en los cielos. Y esta es una enseñanza que también viene del Antiguo Testamento. Voy a buscar 2 citas bíblicas rápidamente acá. Si usted tiene la rapidez de buscarla, gloria a Dios, lo busque y lo lee. Si no, no se preocupe que de todas maneras yo se lo voy a leer. El primero de ellos, en la primera cita, está en Salmo capítulo 11, versículo 14. Perdón. Salmo 14. Ya va. Ahí se me traspapeló la cita. Ok. Vamos entonces más bien a Salmo 103, 19. Salmos 103, 19. En Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Ahora, fíjese que el Salmo dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Y si nos ponemos a buscar en diferentes salmos, los escritos de los profetas, todo el mundo en el Antiguo Testamento, claro, que Dios se encuentra arriba de nosotros, que el Señor se encuentra en el cielo, ¿sí? Ahora, eso ha producido que los cristianos hoy en día manejen una iconografía de ver al Señor en las nubes, ¿sí? Y de repente algunos piensan que cuando mueran, pues voy a ir al cielo y voy a caminar por encima de las nubes. Pero hay un mensaje profundo cuando se nos dice que Jehová estableció en los cielos su trono. Y el hecho de identificar a Dios en los cielos tiene un profundo y poderoso mensaje. Y más allá de hacernos pensar que el Señor se encuentra entre las nubes, lo que la Biblia quiere comunicar cuando dice que Jehová estableció en los cielos su trono, o que el Señor se encuentra en los cielos, lo que quiere comunicar son 2 cosas bien importantes. La primera, el Señor está por encima de toda criatura en la creación, ¿sí? Cuando dice que el Señor está, que tiene su trono en los cielos, es una manera poética de decirnos que Él se encuentra por encima de todas las criaturas, aún incluyendo los ángeles. Porque aunque los ángeles tienen acceso al cielo, al lugar donde el Señor se encuentra, los ángeles no tienen autoridad, no tienen poder suficiente como para colocar un trono
junto al de Dios. De manera que cuando dice Jehová estableció en los cielos su trono, es decir que Él es el que tiene el poder y es el que tiene la autoridad, y por eso Él se coloca por encima de todas las criaturas. Están los ángeles que se rebelaron, principalmente Satanás. ¿Y cuál era la meta de Satanás? La meta de Satanás era tomar el trono de Dios. Pero cuando lo intentó tomar, el Señor más bien lo saca del cielo y lo expulsa a la tierra. Y expulsar a Satanás a la tierra nos muestra cómo en grado de honor, en grado de poder, cuando Dios vio la rebelión de Satanás, lo que el Señor hizo fue destituir a Satanás y colocarlo en un grado inferior. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, es básicamente darnos cuenta del poder y la grandeza que estamos invocando al momento de orar. Tú le vas a llamar Padre porque Él quiere tener una relación contigo. Pero ubícate en el sentido de que cuando tú le estás llamando, cuando tú le estás invocando, cuando tú le estás hablando, se te está dando la oportunidad para que tus palabras humanas, terrenales, lleguen al punto más alto de la creación, al trono de Dios. De manera que Dios nos está dando acceso a su lugar de poder, a su trono de gloria. Ahora, comprenda esto. Para un judío, escuchar esto era algo totalmente nuevo y totalmente revolucionario. Y nuevo y revolucionario porque todo el mundo que había leído el Antiguo Testamento sabía que los seres humanos no tenían un libre acceso al trono de Dios. De hecho, profetas como Isaías, que tuvieron una visión de estar cerca al trono de Dios, llegaron a pensar que iban a morir por estar frente a Dios, cerca a Dios o en el mismo espacio de Dios. Porque eso era lo que se había enseñado, que el trono de Dios que estaba en el cielo era un lugar al que los seres humanos no podían tener acceso, al que no podían llegar, al que no podían acceder. Pero ahora en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo enseña primeramente que Dios quiere ser tu Padre. Y segundo, que aunque Él está en los cielos, está buscando darte acceso. Ahora, muchos judíos vieron esta enseñanza como una blasfemia, porque ellos decían, ¿cómo tú, que eres un ser humano? Claro, no reconocían la deidad de Jesús. Y decían, ¿cómo tú, siendo un ser humano, nos vas a abrir las puertas del cielo? ¿Cómo tú nos vas a abrir el acceso al Padre que está en las alturas, que está en el cielo? Ahora, el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 6, versículo 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, aún el Señor Jesucristo aclara de que el Señor Jesucristo muestra de que no es que yo soy un ser humano que les estoy diciendo, contacten con Dios, hablen con Dios. No, el Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el verdadero Hijo de Dios, el único que comparte su trono en el cielo. Y he descendido para estar con ustedes y abrirles la puerta para que ustedes puedan tener el mismo acceso que yo tengo. Entonces es tremendo porque orar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, para poder utilizar esa oración, tú tienes que estar consciente de que el Dios Todopoderoso, infinitamente santo,
a que ningún ser humano puede acceder, está abriendo la puerta para que nosotros podamos compartir un espacio con Él. Ahora, esto nos lleva a la tercera frase que estamos subrayando en el Padre Nuestro. Y es que Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí vamos a prestarle atención a dos palabras. Primero a santificado y a nombre. Ahora, cuando habla de santificado, la palabra griega que se utiliza para santificado habla de separar y consagrar. La idea bíblica de santidad es que una persona o un objeto es santo cuando se aleja, cuando se separa del mal, de la maldad, del pecado. Pero la santidad bíblica no es solamente alejarse del pecado, alejarse del mal, sino también es alejarse del mal para acercarse a Dios, ¿verdad? Y no es acercarse por acercarse, sino que yo me voy a consagrar, yo me voy a dedicar a Dios. Entonces, cuando nos habla aquí de santificado, nos está mostrando, o el Señor Jesucristo está haciendo referencia a la condición natural de Dios. Dios, por naturaleza, es santo. Ahora, el Señor es santo porque en Él no hay maldad. Y Él no se acerca a la maldad, no tiene relación con la maldad. Y aún la maldad no puede ser parte de la naturaleza o del carácter de Dios. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo, el Señor está separado de toda criatura que Él mismo ha creado. Y esa separación es una separación de poder, de grandeza, de gloria. Es decir, Dios es el único ser infinito, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y eso lo coloca a Él en una característica que ningún otro ser puede compartir. Porque aún los ángeles que están en el cielo, aunque ellos están con Dios, ellos se encuentran limitados a Dios. Por lo menos hay ángeles que están junto al trono de Dios. Pero aunque están junto al trono de Dios, tienen que utilizar sus alas para que sus pies no toquen el trono de Dios. Aunque están allí con Dios, tienen alas especiales para que sus ojos no vean a Dios. Porque no tienen el permiso, no tienen, vamos así decirlo, no tienen la gloria, no tienen el poder para tener ese tipo de contacto con Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice santificado sea tu nombre, nos está mostrando el nivel de grandeza que tiene Dios. Primeramente porque Él está separado de la maldad y la maldad no puede ser parte de Él. Lo otro es que Dios es un ser supremo que no tiene igual. Entonces no hay ninguna criatura que realmente pueda estar en contacto directo con Él por el tremendo poder y la tremenda grandeza que hay en Él. Entonces eso es santificado. Eso es lo que esa palabra nos quiere decir. O sea, que Dios es un ser sublime, supremo, que se encuentra, que va más allá de cualquier criatura. Pero dice, santificado sea tu nombre. Cuando habla de nombre, en la Biblia, el nombre tiene una connotación distinta a la que tiene en nuestra cultura. Para nosotros, nombre es una forma práctica de identificar a alguien.
por eso, bueno, yo me llamo Jonathan y es el nombre que eligieron mis padres, entonces ellos me colocaron Jonathan Leonel. Y además de eso, para identificarme, ellos me dan el apellido Apóstol Silva. Soy Jonathan Apóstol Silva. Y esas 4 palabras me identifican en medio de todos los seres humanos que me rodean. Pero aún para asuntos formales o legales, yo tengo un número de cédula y un número de pasaporte. Y esos 2 números combinados con mis 4 o las 4 palabras que hacen mi nombre, eso me da una identidad para ser reconocido, con los otros seres humanos que me acompañan. Pero no funciona así con Dios. Dios legítimamente no tiene un nombre como nosotros lo tenemos. O sea, yo me llamo Jonathan. Ahora, ¿cuál es el nombre de Dios? En la Biblia, el nombre es la manifestación, o sea, figurativamente, es una manifestación o revelación del carácter de alguien. Por ejemplo, Jacob significa el suplantador, el mentiroso. Entonces, sus padres, cuando le pusieron Jacob, le estaban diciendo, mira, desde pequeño vemos que tú como que vas a tener problemas con eso de suplantar, con eso de mentir. Entonces, no le pusieron Jacob porque Jacob es un nombre bonito, sino que la palabra Jacob es una característica que ellos identificaron en su hijo. Por lo menos a Samuel, el profeta. Samuel significa pedido de Jehová. ¿Y por qué se lo pusieron? Porque su mamá, Ana, lo pidió al Señor. Entonces, el nombre que le pusieron al niño está relacionado a su identidad como persona. Abraham significa padre de multitudes y es un nombre que Dios le dio. No sé si me agarra la idea, de verdad. En momentos como este me gustaría verles las caras, porque la expresión que la gente coloca en su cara me da a entender si me está siguiendo el hilo o si no. Porque de verdad no sé si me estoy dando a entender de la manera correcta. Si no, pues perdone a este siervo inútil. Pero el punto es que en la cultura bíblica tu nombre es una descripción de tu carácter, ¿sí? Entonces, Dios no nos ha dado su nombre personal, por así decirlo, sino que Dios lo que ha hecho es nombrar cualidades que Él tiene, cualidades que Él posee, para que a través de esas cualidades nosotros entendamos su identidad. Por ejemplo, el significado de Jehová es básicamente yo soy el que soy, dando a entender que Dios es autoexistente, que Dios es eterno, que Él no depende de nadie para existir, sino que en sí mismo Él tiene la capacidad para existir. Eso lo vuelve Dios. Entonces su nombre nos transmite eso. Él es el que da vida, el que existe, el que no depende de nadie. Entonces cuando nos dice acá, santificado sea tu nombre, lo que nos está dando a entender es que la identidad, el carácter y la persona de Dios merece honra, merece honor, merece ser temido y respetado. Para entenderlo mejor, vamos a ir a algunos salmos. Por ejemplo, el Salmo 99. Como le dije, si lo tienen, si lo encuentran rápido, chévere. Si no, de igual manera se lo voy a leer. Salmo 99, versículo 3. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Ahora, quiero que me comprenda una cosa. Grupos religiosos como los Testigos de Jehová
tienen una mala doctrina, mal estudio y mala definición de conceptos bíblicos. Entonces, los testigos de Jehová, ellos creen que Jehová es el nombre de pila de Dios. Es así como que, bueno, como yo me llamo Jonathan, entonces Dios se llama Jehová. Y utilizan versículos como este para decir que si tú te vas a referir a Dios, tú tienes que llamarlo todo el tiempo como Jehová. Pero fíjense lo que dice: alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Cuando dicen alaben tu nombre, no es que Dios está pidiendo que alabemos la palabra Jehová, sino que más bien nosotros alabemos la identidad, el carácter, la persona, la esencia de Dios. Podemos ver otro versículo, el Salmo 103, versículo 1, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero nuevamente, nombre es la identidad, nombre es la persona, el carácter, la esencia. ¿Sí? Podemos ver el Salmo 106, versículo 46, que dice, Salmo 6, Salmo 106, versículo 46. Nuevamente me equivoqué escribiendo el número del versículo. Vamos al Salmo 47, 8. Espero haberlo escrito 47, 8. Dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Ok, ahora, fíjese, acá este versículo no era el que realmente tenía en mente, pero dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. La Biblia muestra que todo lo que está relacionado con Dios, toda su identidad es sagrada, es santa. El nombre de Dios es santo. Su trono es santo. Todo lo que está relacionado con Él es santo. Y de repente en nuestra cultura no entendemos qué nos están queriendo transmitir cuando se dice que Dios es santo. Pero lo que se nos está queriendo transmitir es que la presencia de Dios es tan sagrada que estando en contacto con ella debemos aprender a honrarla absolutamente con todo nuestro ser. Entonces, no es porque suena bonito que el Señor Jesucristo dice: si van a orar, santifiquen el nombre de Dios. Él no nos está diciendo una frase poética, repítela porque suena bonito. Él nos está dando una verdad. Dios tiene que ser santificado. Debe ser santificado su nombre, su identidad. ¿Quién es Él? Porque el trono de Dios es santo. Donde Dios coloca sus pies es santo. Todo lo que está relacionado con Él es santo. Y por eso debemos rendirle el mayor honor posible. De manera que el Señor Jesucristo, con pocas palabras, nos está buscando transmitir algo tremendamente profundo. El Dios santo, que es completamente inigualable y merece toda gloria y todo honor, aunque está en los cielos, en un lugar que nosotros no podemos alcanzar, en un lugar al que nosotros no podemos llegar, nos está abriendo la puerta para tratarnos como a hijos. Entonces, estas primeras frases del Padre Nuestro nos están dando una poderosa enseñanza. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, nos está enseñando de que Dios quiere ser tu Padre. Y si tú le vas a tratar como a Padre, tienes que comenzar
honrándolo y dándole la posición que Él merece. De manera que el Señor Jesucristo no quiere simple y llanamente que nosotros repitamos una frase al punto que no tenga sentido, sino que todo lo contrario. Él quiere que estas palabras que nosotros vamos a dirigir hacia Dios nos hagan conscientes de que si yo voy a hablar con Dios, si yo voy a dirigirme con Dios, yo debo reconocer el privilegio que Él me está dando. Yo debo reconocer que debo ser temeroso de Él, debo respetarlo y debo darle la honra y la gloria que Él merece. Y eso nos lleva a un punto. Oras a Dios tratándolo como un padre. Vienes a Él queriendo tenerle como una figura paterna en tu vida. Ahora, otra cosa que debemos examinar es, le damos al Señor en nuestra oración la honra y la gloria que merece su nombre, que merece su persona, que merece su identidad. En el Antiguo Testamento, los judíos decían que el nombre de Dios hay que honrarlo a una manera tal que ellos tuvieron que construir una palabra para no pronunciar el nombre de Dios. Ahora, el Señor no quiere, bueno, el pueblo de Israel pensaba que, bueno, yo honro a Dios cuando no escribo, cuando escribo de manera correcta su nombre. Pero lo que Dios está pidiendo es que con nuestra vida le demos una completa gloria y honra. Entonces, esta primera parte del Padre Nuestro nos enseña que el Dios Todopoderoso nos abre la puerta para tener una relación íntima con Él. Pero si vamos a tener una relación íntima con Él, debemos aprender a darle la gloria y el respeto que Él merece. Entonces, hermano, busca que Dios sea tu Padre, pero que eso no te haga irrespetarlo, deshonrarlo, sino más bien con temor, respeto y honor dirigirte a Él. Que Dios te bendiga.